ex miembro de la Cruz Roja, quien le vamos a realizar una entrevista para apoyarnos en el curso de técnicas de la investigación sobre la ayuda humanitaria en caso de desastres naturales. Buenas noches, estimado Antonio Gamarra. Mi nombre es David Saldaña, soy parte del equipo que está realizando esta investigación. Asimismo, antes de iniciar, quisiéramos solicitar su autorización para la grabación y transcripción de esta entrevista. Si está usted de acuerdo. Sí, en total acuerdo. Muy bien, buenas noches. El fin de esta entrevista es para conocer cómo se organiza y coordina la ayuda humanitaria tras un desastre natural. Principalmente, pues conocer cómo son los procesos logísticos, los desafíos que se enfrentan ante estas situaciones, las buenas prácticas que se recomiendan por las instituciones, las ONGs, y también queremos conocer, pues, cuáles son las partes de cada actor involucrado, ¿no? En la ayuda hacia las personas afectadas. Y quisiéramos también validar la idea que se tiene como grupo de la implementación de unas cajas de ayuda personalizadas que pueden contener kit de higiene, alimentos, medicinas y también quizá algún medio de apoyo emocional, como son frases de aliento, quizá alguna tarjeta de reconocimiento y todo ello, ¿no? Para que se pueda atender mejor a las víctimas y de manera más personalizada y coordinada. Para iniciar, la primera pregunta sería, ¿podrías contarnos brevemente sobre tu experiencia o rol en situaciones de emergencia o desastres naturales? Sí, bien, como ya mencionabas, soy un ex voluntario de la Cruz Roja en la filial de la ciudad del Cusco. Tuve intervenciones en algunos desastres, cabe mencionar incendios y temas de eh, aluviones más que todo, entonces en zonas de riesgo. Entiendo. Mencionaste varios tipos de desastres naturales que has participado, ¿no? Como inundaciones, sismos, deslizamientos, todo eso, ¿verdad? Eh, ¿Cómo se organiza o cómo se coordina la entrega de ayuda humanitaria entre las distintas instituciones, organizaciones, hacia las personas? Bueno, la ayuda humanitaria principalmente está a cargo en desastres grandes, lo abarca el COER, que es la institución, el Centro de Operaciones de Emergencias Regionales, quien está a la cabeza comandando a las instituciones de apoyo. Cabe resaltar como la Cruz Roja, los bomberos, Serenazgo del lugar o los municipios locales. Entonces, es un sistema escalado los que tienen ahí para la ayuda humanitaria que se pueda brindar en momentos de desastres. Mayormente son en desastres ya que las municipalidades o el ente nacional no puede abarcar. En esos aspectos la Cruz Roja recién puede salir a hacer actividades humanitarias, por así decirlo. En caso de desastres, claro está. Claro. ¿Y qué tan efectiva consideras que es la coordinación actual que se tiene? Bueno, en tema de coordinaciones, como lo mencionaba, el ente que se encarga es el COER, quien articula las instituciones. Entonces, ellos primeramente intervienen con INDECI, hacen un levantamiento de información de qué estado está, cómo está, y posteriormente piden el apoyo de las diferentes instituciones. Entonces, la articulación yo la veo óptima, pero siempre hay limitaciones como en todo momento, ya sea el de transporte, logística, entre otros aspectos. También es un factor muy importante resaltar el tema humano, ya que por temas políticos o sociales muchas veces vienen siendo interferidos la labor de las instituciones en apoyo en desastres. Ya, es muy importante, ¿verdad? ¿Y cómo se aseguran ustedes, no como institución y todos los entes que coordinan al mismo tiempo para la ayuda, de que ésta llegue a todos los sectores sin que se repita a cierto sector o que se omita a ciertas zonas o ciertas personas? Bien, si hablamos por el tema de apoyo directamente a los afectados, la institución, el grupo COER,
se encarga de sectorizar, por así decir, por lugares que han tenido mayor impacto de desastre y zonas que no han sido vulneradas. Entonces, la ayuda directamente después de que ya las instituciones locales no han podido apoyar a su personal, entra el COER a intervenir. Entonces articula y levanta información respecto a los pobladores afectados, familias, cuántas familias están siendo afectadas, cantidad de personas infantiles, personas de la tercera edad, por ejemplo. Entonces, para tener una data exacta de qué tipo de ayuda tenemos que evacuar pues, a los lugares. También el COER actúa con INDECI para poner lugares de socorro, por así decir, a las personas afectadas, los cuales son los puntos de refugio que lo denomina INDECI. Entonces, ahí ya tenemos ya, por así decir, un censo de los pobladores afectados, a los cuales ya nosotros podemos con mayor facilidad prestarles la ayuda. Entiendo. O sea, se va priorizando de acuerdo a la afectación de cada zona, ¿no? Y Así ahí a es. partir de eso ya determinan qué tipo de ayuda envían y cuál es la mayor prioridad en ese momento. ¿Es Así es. así? Sí, Entiendo. como tú bien lo mencionas, es de acuerdo al desastre que se ha podido suscitar en el lugar. Por Claro. decir, quizás los bomberos han podido llegar en un incendio, entonces INDECI solicita o la Cruz Roja manda paramédicos, porque nosotros no tenemos un cuerpo de bomberos forestales quienes puedan intervenir. Entonces, nosotros nos enfocamos en la parte de los primeros auxilios. De esa forma articula COER en las zonas de emergencia. Claro, entiendo. Mencionabas también hace un momento el tema de algunos desafíos que enfrentan el tema de logística, ¿no? ¿Cuáles son los principales que tú consideras o que más, te puedes decir, perjudican la acción rápida en la ayuda? Primeramente, la parte, creo, podríamos decir, de la facilidad entre gobiernos, ya que la parte burocrática siempre frena la ayuda rápida que se pueda dar. Entonces, tenemos que entender que todo está normado y nosotros no podríamos ir contra las leyes. Entonces, por ese aspecto se ve frenado las intervenciones. Posterior a esto, se podría mencionar el tema logístico, el de transporte, por ejemplo, que muchas veces, como le mencionaba anteriormente, es frenado por las legislaciones que tenemos. Por decir así, un lugar que tiene ya varios días de incendio, un incendio forestal, se pide ayuda, por ejemplo, del ejército para que intervenga con helicópteros o personal, pero esto no puede por un tema de burocracia, por así decirlo. Ahí Claro. tenemos el limitante que es el combustible, por ejemplo. Mover un helicóptero es muy caro, entonces se ve frenado el socorro inmediato. Entiendo. Y dime, a partir de ello, ¿qué estrategias se aplican para asegurar que la ayuda sí llega realmente a los que la necesitan, tomando en contexto pues que hay bastante burocracia y también corrupción, ¿no? En las entidades del Estado, lamentablemente. Sí, por ejemplo, COER, quien es el ente rector en tema de desastres, grandes desastres, sectoriza de acuerdo al tipo de emergencia que puedan tener las zonas. Por ejemplo, si necesita intervención de primeros auxilios, podría mandar a la Cruz Roja con ayuda del MINSA y otras instituciones que son de su jurisdicción de salud, pues. Entonces, si tenemos bastante afectados o accidentados, tendríamos que intervenir la Cruz Roja, bomberos, quienes sepan del campo. Pero si es en temas de incendios y todo esto, tendrían que intervenir entonces los bomberos, grupos capacitados en incendios forestales, ya sea los municipios, serenazgos, entre otras instituciones. Entonces, COER articula y muchas veces deriva funciones.
Podría también la Cruz Roja es una institución que tiene personal capacitado en diferentes rubros. Se compone la Cruz Roja de médicos, ingenieros, arquitectos, paramédicos, conductores. Muchas veces hay estudiantes que pertenecen a la Cruz Roja. Entonces, son multifacéticos, por así decirlo. Podrían inmiscuirse y dar soporte a las otras instituciones. Claro. Mencionaste también el tema de los gobiernos locales y la burocracia excesiva que existe, ¿no? Dentro del papel que juegan los gobiernos locales, regionales y también central, ¿consideras que en realidad están facilitando la acción de ustedes o la limitan bastante en tema de la ayuda en desastres naturales? Eh, Muchas veces es limitada. Limitada por el aspecto de que se ha visto enriquecimientos ilícitos por parte de gobernantes, líderes, que han querido aprovechar la ocasión, ya que muchas veces la ayuda humanitaria que percibe la Cruz Roja no es fiscalizable, por así decirlo. Entonces, eh, las leyes muchas veces son aplicadas, pero son aplicadas de diferente manera, viendo quizás muchas veces quiénes son los que están a la cabeza, es lo que frena más. Entonces, si tu gobierno te limita o te ata de manos, muchas veces nosotros como institución no podríamos intervenir, no se puede intervenir. Entonces, eh, atados de manos muchas veces no se presta la ayuda necesaria o la ayuda correcta. Claro, es bastante importante esa área. Además de ello, ¿crees dentro de la experiencia que tiene dentro de estos desastres y de la institución, cree que existe suficiente preparación en el personal que se desempeña en estas actividades? Eh, en términos generales, no, ya sea por parte de gobiernos locales, regionales, nacionales, la misma institución, ya que el tema, por ejemplo, de participación en algún tipo de eventualidad es de días. Siendo un profesional, muchas veces no vas a tener las facilidades para poder ausentarte en tu lugar de trabajo por días. Entonces, ahí es una gran carencia en temas de legislación. Bien claro, también tenemos una ley que ampara estas actividades y que a las instituciones públicas y privadas se les da de conocimiento para poder dar facilidades en temas laborales del personal, pero esto se ve mermado en la cancha, por así decirlo, ya que esto es observado por estas instituciones. Entonces, no nos dan las garantías suficientes para nosotros querer hacer más. Claro, entonces, o sea, las mismas instituciones o empresas donde trabajan los voluntarios de Cruz Roja también son limitados por ellos. O sea, no les Claro, brindan la ayuda necesaria. sí, por ese lado tengo amigos, tengo conocidos que no netamente son de la Cruz Roja, bomberos, que quieren acudir a una emergencia, pero están en turno laboral. Y dejar el turno laboral también es un perjuicio a la empresa, claro, Claro, pero también tendríamos que ponernos a pensar en el otro lugar, que es una emergencia, quizás hay vidas en riesgo o futuras vidas en riesgo que se podrían complicar, que en cuestión de minutos el desastre se incrementa. Pues. claro. Ahora, por el otro lado, desde la experiencia que tienes, ¿qué aspectos consideras dentro del proceso humanitario y de la logística que funcionan bien actualmente? Bueno, en situaciones pequeñas se ve la articulación muy eficiente, pero ya cuando tenemos desastres de gran envergadura, por ejemplo, sismos de 6 grados o, por ejemplo, ponerte en el caso el de Ica,
que hace muchos años tuvimos un desastre que Ica hasta ahora no puede levantarse de todo el escombro que dejó ese terremoto. Entonces, la ayuda que se presta es en el momento, pero ¿qué hacemos después de? Es la pregunta. El gobierno también se olvida porque ya pasó el desastre y, por así decir, ya los ayudamos y los dejamos a su amparo. Entonces, no hay una continuidad de prestarles el apoyo social, emocional, económico, para que ellos puedan volver a surgir. Claro. Bueno, esa justamente era también la pregunta siguiente. ¿Qué crees que debería mejorarse en la organización de la ayuda, pues después del desastre, ¿no? Porque como dices, en Ica pasó eso y lamentablemente se le ayuda en el momento y luego se olvidan los gobiernos, ¿no? Eh, ¿Y qué opinarías de la implementación de las cajas de ayuda humanitaria personalizadas que incluirían pues kits de higiene, medicinas, apoyo emocional, alimentos ante estas situaciones de desastres naturales? ¿Sería útil o causaría quizá más corrupción o más problemas? No, creo a título personal que es una idea muy centrada, ya que algo como esto la Cruz Roja maneja, pero no son kits personalizados, sino son ayudas enfocadas al desastre. La Cruz Roja presta el apoyo con médicos, con psicólogos. Siempre en los grupos tiene que haber la parte psicológica. Los mismos voluntarios muchas veces sufren impactos al ver desastres o cadáveres y todo esto y no están preparados para esas situaciones. Entonces el personal en la línea de la psicología es la que les da el soporte, pues, ya que ellos ya tienen quizás un poquito más abierta la mente para estas situaciones, o quizás compañeros que ya tuvieron experiencias anteriores son el soporte psicológico. Entonces, quizás nosotros como profesionales de otras ramas no podemos llegar a las personas correctamente desde el lado emocional. Y los kits de apoyo direccionados a ellos, como tú en un inicio lo mencionabas, con frases motivadoras, aliento, es mucho en esas situaciones. Claro, porque justamente desarrollamos un foro donde muchas personas han dejado sus opiniones, ¿no? Y muchos decían, como ciudadanos, a veces ellos solo donan dinero, pero no saben a dónde va ese dinero. Entonces ellos pues dicen, no, es mejor que nosotros mismos preparemos las cajas, la ayuda que vamos a brindar, porque podemos también ponernos en el lugar de estas personas, ¿no? Pero ahí viene la pregunta, ¿cómo se podría organizar que lo que se incluye en estas cajas sea adecuado y que la logística también permita que llegue a esas personas de manera adecuada, ¿no? ¿Qué recomendaciones nos darías o qué ideas nos podrías brindar para que justamente sea más ordenado y más direccionado? Porque quizá nosotros como ciudadanos comunes no conocemos qué es lo más esencial en este tipo de situaciones. Claro, ahí mucho va el aspecto educativo, que no tenemos una cultura de sensibilización en las instituciones públicas y privadas, por decir así, en los jardines, escuelas, colegios, ya que son simulacros bien direccionados. Por decir, el último que hubo es el de sismo, si no me equivoco, para desastres. Entonces, el gobierno te manda a hacer tu simulacro, pero estos simulacros no se dan correctamente. En los colegios, por ejemplo, es un momento de goce, de distracción para los alumnos, y no lo toman por así como en el Oriente, por ejemplo, a comparación de Japón, China, esos países que ya están conscientes de que su territorio es un lugar de desastres constantes. Entonces, si vamos a la parte logística, deberíamos saber desde niños nosotros que en un desastre lo primero que debemos tener es una mochila de primeros auxilios, una mochila de emergencia. Muchas veces en casa no lo tenemos. Es más, personas que son del rubro tampoco cuentan estos pequeños detalles en casa.
Si nosotros tuviéramos una mochila de emergencia, quizás pasase algo, cogeríamos la mochila y ya tendríamos algo de ayuda propia. Si Claro, es la ayuda de otros, los demás quizás podrían coger su mochila de primeros auxilios, su mochila de emergencia, porque es general la mochila de emergencia, podría ayudar muy rápidamente, cortaría muchas brechas. Esas pequeñas claro, mochilas, todos la conocemos que son víveres de primera necesidad, conservas no perecibles, alimentos no perecibles, algún tipo de medicamentos genéricos, mantitas o una colchita, pilas, linternas. Todas esas cosas son muy necesarias en un desastre. Y en cuestión de minutos se podría armar muchos kits, mochilas de primeros auxilios, sin cuestión, o perdón, sin necesidad a que generemos nuevas mochilas, nuevos kits. Entonces sería automática la ayuda. Porque claro, tras un desastre es la comunicación se corta, no sabemos cuántas personas son afectadas, en cuánto tiempo se va a restablecer quizás la comunicación, las vías de acceso, pero si ya tenemos, por decir, hay un accidente en Ica y lo más cerca a Lima dona sus mochilas de emergencia, se podría quizás hasta en un helicóptero dispersar las mochilas, entonces la ayuda sería ya automática. No habría necesidad quizás de que pongamos en riesgo bastante personal para que llegue al lugar, haga un levantamiento de información, salga del lugar y vuelva a entrar con la ayuda, porque para eso es horas y quizás días. claro. Entonces, para la Bastante, buena administración, siempre el COER ha designado funciones. INDECI, por ejemplo, va y toma muestra con los gobiernos locales o comunales que hayan sido afectados de cuánta de población tiene, casas afectadas o quizás ya personas que han fallecido, y recién se hace, tras ese levantamiento de información, la ayuda, pues. claro. Hay bastantes retos aún que superar, ¿verdad? Sí. Ahora, como penúltima pregunta, ¿podrías compartirnos alguna experiencia positiva o lección que has aprendido dentro de toda tu experiencia dentro de la institución? Eh, Experiencia positiva, los conocimientos que pude adquirir en el transcurso de mi estadía en la Cruz Roja, conocimientos que quizás después me ayudaron en casa, los primeros auxilios, muchas veces hubo accidentes en casa y yo pude acudir rápidamente a reaccionar y no esperar a que la ayuda venga. Eh, es algo que, o sea, es muy gratificante. Por otro lado, experiencias en campo, por ejemplo, te acercan más a que seas tú solidario, más empático con las personas y te da ese toque humano que muchas veces ya se ha perdido en la sociedad. Claro. Muy bien, estimado Anthony. Eh, para terminar ya, ¿no? Que entendemos también que tienes otras actividades que realizar. ¿Deseas agregar algo más que consideres importante para la investigación y que deberíamos tomar en cuenta también? Eh, Quizás buscar algún tipo de kit, kit humanitario, como lo estén denominando. ¿Cuál es el nombre, perdón? Cajas de ayuda personalizadas, cajas de ayuda humanitaria personalizada. Eh, Esas cajas de ayuda personalizadas muchas veces vienen de ideas que ya se han plasmado en otros lugares. Sería muy interesante ver cuán eficiente han sido en otros lugares y empezar a probar en las instituciones, pues.
ya sea por tema de convenios, quizás muchos de vuestros compañeros ya pertenecen a instituciones de ayuda humanitaria, ya sea Cruz Roja, los bomberos o en sus instituciones, porque este tipo de ayuda muchas veces no es relevante cuando lo dices en tema de instituciones o gobiernos, pero si nos ponemos a pensar son más eficientes que la logística que ellos manejan. Entonces, son direccionados a personas que ya conocemos su necesidad, por así decirlo. Eso sería Entiendo. quizás como modo de aporte. Genial. Bueno, agradecerte, estimado Anthony, por tu apoyo, por la disposición que has tenido para con nosotros y también pues por esos grandes conocimientos que nos has brindado, tu experiencia. Nos ha abierto un poco más la mente, las ideas y de una visión más amplia de lo que sucede, ¿no? Porque muchas veces nosotros vemos a las instituciones, a quienes trabajan ahí y ni siquiera los tomamos en cuenta. Y con lo que nos dices, ¿no? A veces también ni siquiera el mismo gobierno toma en cuenta la gran labor que realizan y somos nomás como piezas de ajedrez a veces, ¿no? Que son simplemente descartables. De verdad también agradecerte por la gran labor que has realizado y, bueno, y desearte una bonita noche y, bueno, nada más. Sí, agradecerle a ustedes por quizás tomar en cuenta algún tipo de experiencia por parte nuestra, ya que esto los acerca más a ustedes como profesionales y querer plantear nuevas ideas pues de ayuda, que es lo más bonito que uno podría desarrollar. Ya. Muchas gracias, estimado. Gracias, buenas noches.